Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de Psicoterapias 2. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, vamos a continuar con la unidad de modelos de cambio y vamos a estar estudiando un modelo que, a decir verdad y para serles muy honesto, soy fanático de este modelo, que es la terapia de aceptación y compromiso. Antes de empezar, bueno, en principio voy a compartirles pantalla. Vamos a poner todo ya para que puedan verlo. Creería que ustedes ya están viendo la pantalla, pero antes de comenzar con la clase, lo que sí me gustaría es contarles un poquito la historia acerca de cómo ha sido mi acercamiento personal hacia ACT o terapia de aceptación y compromiso. Creería que ustedes en algún momento de la cursada de toda la carrera hasta aquí han tenido ya oportunidad de al menos escuchar este nombre o este modelo de terapia, algo probablemente hayan leído, quizás en Nuevas Ciencias o en otra materia. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido respecto de sus bases conceptuales, su filosofía de ciencias, sus modelos o sus bases teóricas. Sí, vamos a hablar del modelo psicopatológico y de las principales modalidades de intervención, tal como lo hemos hecho con los modelos anteriores. Les contaba que, bueno, un poco la idea es, antes de arrancar, contarles un poco de cómo ha sido mi acercamiento hacia el modelo, ¿sí? En ese sentido, yo cuando me he recibido, he empezado a estudiar terapia cognitiva e intervenir desde modelos cognitivos, distintos modelos cognitivos, principalmente un enfoque integrativo de la psicoterapia cognitiva. Y allá por el año 2015, si no me equivoco, he tenido la oportunidad de asistir inicialmente a un taller, vendría a ser algo así como un taller de compasión y de aceptación. Era la primera vez que hacía algo así y tuve la oportunidad de que la persona que coordinaba esto era Manuela O'Connell, una de las referentes más importantes de terapia de aceptación y compromiso en toda Latinoamérica. De hecho, actualmente es la presidenta de la ACBS, que es la Asociación para el Estudio de las Ciencias Contextuales Conductuales. Es una organización mundial, ¿sí? Fundada por quienes han creado el modelo ACT. Hoy en día ella es la presidenta. Hace relativamente poco, hará un poco menos de un mes que fue electa presidenta por el año y encima tenemos la suerte de que este año 2024 se realice el Congreso Mundial de ACBS, que se llama ACBS World Conference, acá en Buenos Aires. Entonces, esto no suele pasar, de hecho generalmente el Congreso se realiza todos los años, pero se realiza o en Europa o en Estados Unidos, así que el hecho de que se esté realizando y se esté llevando a cabo aquí en Buenos Aires es todo un hecho histórico, es la primera vez que se hace en Latinoamérica y todo esto es gracias a Manuela. Así que verdaderamente es alguien muy, muy importante. Yo tuve la suerte de empezar estudiando con ella a partir de ese taller, luego empecé a profundizar mis lecturas, mi estudio, y fue así que he hecho grupos de estudio con ella y posteriormente continué mi formación con otros referentes muy importantes de ACT, como puede ser Louise Hayes, como puede ser Russ Harris o Robin Wessler. Y en ese sentido, desde el 2015 a la actualidad, cada vez voy tratando de profundizar más y más mis conocimientos en la temática. Entonces, para avanzar un poco, vamos a empezar con nuestra clase. Y la idea de hoy, esta es nuestra hoja de ruta, vamos a empezar hablando acerca de una breve introducción a la terapia de aceptación y compromiso. Posteriormente voy por de una cuestión didáctica, ¿sí? Pura y exclusivamente didáctica y pedagógica. Vamos a organizarlo, los procesos de la terapia de ACT, en como ven en el punto 2, que es ACT en tres pasos. No es que se maneje de esta manera, sino que, como les digo, es una forma didáctica de enseñarles o de transmitirles los conceptos de ACT. Y finalmente voy a tratar de hacer un resumen, una conclusión final acerca de todo lo que hemos estado viendo en esta clase. Así que sin mucho más preludios, vamos a empezar con el primer punto que tiene que ver con entender qué es la terapia de aceptación y compromiso, de dónde proviene. Pero para poder entender eso, necesariamente tenemos que repasar estos conceptos, ¿sí?
Esto implica que dentro de las terapias conductuales vamos a ver que existen lo que denominamos tres olas, ¿sí? O tres generaciones de las terapias conductuales. Vamos a empezar repasando las primeras dos para llegar hacia lo que es la tercera ola o la tercera generación de terapias conductuales y así poder entender por qué algunos principios o algunas ideas básicas de ACT y de todas las terapias contextuales. Entonces, si nosotros repasamos lo que ya hemos estudiado juntos, ¿sí? Tomando lo que Álvarez hablaba sobre lo que es el campo de la psicoterapia, recordarán ustedes que inicialmente en lo que era la psicoterapia clásica, el objetivo de este modelo consistió principalmente en lograr la legitimación de la psicoterapia a nivel mundial, poder lograr que en cuestiones generales que la sociedad entendiera que existía algo que se llamaba psicoterapia, que era un modelo que permitía o era un procedimiento que permitía a las personas poder exponerse a una serie de principios que les permitieran finalmente poder aliviar de alguna manera el padecimiento humano. En en ese entonces, en lo que encaraba como la terapia o la psicoterapia clásica, sí hablamos en su momento de que el psicoanálisis había sido un modelo muy importante, ya que Freud era la primera persona que lograba sistematizar, ¿sí? Ciertos principios y aplicaciones. Y entonces podríamos decir que el psicoanálisis fue el primer modelo de psicoterapia. En forma contemporánea, sí, en paralelo, surge también la terapia conductual, que nació en un momento de la historia de la psicología en que el conductismo surgía con fuerza como una reacción, como habíamos hablado, a las terapias de corte psicoanalíticos nacidas justamente de la mano de Sigmund Freud. Estas terapias estaban centradas en constructos hipotéticos, ¿sí? No contrastables empíricamente, y como ustedes ya saben, a muy grandes rasgos explicaban los trastornos del comportamiento como la expresión de las malas resoluciones de conflictos inconscientes. Esos conflictos inconscientes recuerdan que estaban relacionados a la represión de los instintos y de las necesidades. Por otro lado, los modelos conductuales, ¿sí? Se oponían a esta mirada a la psicopatología y su modelo de cambio y consideraban la necesidad de poder afrontar a los trastornos a partir de datos que sean comprobables y contrastables por la experiencia. En cuanto a lo que es a la metodología de la primera ola, el comportamiento se entendía como un mediado principalmente por la asociación entre estímulos y las consecuencias de las respuestas que estaban dadas por ellos, ¿no es cierto? Y las terapias en esta época se basaban en el condicionamiento, apareciendo términos como la asociación de estímulos, la habituación o la sensibilización a estos estímulos, ¿sí? Es así que dentro de las terapias de primera ola, recuerden también ustedes que las terapias conductuales también surgen como un movimiento en pos de poder lograr que la psicología volviera a formar parte dentro de lo que se denominaban las ciencias, dado que en ese entonces el psicoanálisis para el paradigma vigente de ese entonces de la investigación no era o no entraba dentro de lo que se podía entender como ciencia y la psicología estaba más asociada a la filosofía. El conductismo, en pos de poder asociarse más al modelo médico, es que trae a la o intenta promover la asociación de la psicología y su aplicación a las ciencias básicas. Bien. En la primera ola también tenemos que resaltar lo importante respecto de la psicoterapia, que era lo que denominábamos el cambio de primer orden. ¿Qué quiere decir esto, cambio de primer orden? Principalmente la idea consiste en que hay una persona que presenta una serie de comportamientos, tanto públicos como privados, sí, eso ya lo hemos estudiado, y que estos comportamientos eran desadaptativos. ¿Qué implica eso que sean desadaptativos? Bueno, principalmente la idea de un comportamiento desadaptativo hace referencia a la idea de que hay uno o unos comportamientos, ya sean públicos o privados, que no se ajustan a, em, al contexto en donde la persona se desenvuelve habitualmente.
Bien, o sea que los comportamientos van a estar dados por adaptativos o desadaptativos dependiendo del contexto en donde la persona se encuentra. Por lo tanto, esa persona que presenta un conjunto de comportamientos desadaptativos va a ir al terapeuta y es el terapeuta quien se va a ocupar, la persona experta, en ocuparse de poder modificar esos comportamientos y sustituirlos por comportamientos que sean denominados adaptativos para ese contexto y ese momento en particular. ¿Ok? O sea, un nene consulta o una familia consulta porque su hijo llora y hace berrinche y todo el tiempo está haciendo lío en lugares públicos o lugares privados como en casa, esos comportamientos denominados berrinches son marcados dentro del título berrinche. El terapeuta va a aplicar una serie de procedimientos en función de modificar esos comportamientos y que desaparezcan, o sea, o esos comportamientos denominados berrinches sean sustituidos por otros comportamientos que puedan ser adaptativos, como por ejemplo pedir permiso, como por ejemplo poder expresar el descontento, como por ejemplo poder acercarse a la mamá y pedirle ayuda, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, como ven, la psicoterapia actual, contemporánea del día de hoy, también continúa utilizando principios de esta primera ola, ¿sí? Los modelos conductuales clásicos continúan utilizando lo que son los principios de primer orden. Y si pasamos hacia lo que vendría a ser la segunda ola, también vamos a ver que el modelo que prima es el cambio de primer orden. Pero vayamos un poco a entender qué es esto. La segunda ola entonces de las terapias conductuales surge aproximadamente en los años 70 y en ese momento surge un movimiento que iba a enmarcar junto a otros un antes y un después en la historia de la psicoterapia. Este conocimiento fue desarrollado y se lo conoció como la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? La falta de respuesta a múltiples interrogantes sobre los procesos que mediaban en la percepción y la reacción y la poca efectividad de las terapias puramente conductuales sobre muchos trastornos con una afectación más propia del contenido del pensamiento, ¿sí? Provocó que numerosos expertos consideraran que el conductismo no era suficiente para poder explicar y producir un cambio en comportamientos derivados de ciertas creencias. En este sentido, sí, se empezó a considerar que el principal elemento que origina la conducta no es la asociación entre estímulos, sino el pensamiento y el procesamiento que hace la persona de esa información, naciendo con esto lo que conocemos como teorías cognitivas y del procesamiento de la información, o sea, lo que entendemos como la segunda ola de las terapias conductuales. Desde esta perspectiva, entonces, sí se considera que los patrones anómalos de conducta son debido a la existencia de una serie de esquemas, estructuras, procesos de pensamientos que se encuentran distorsionados y disfuncionales, los cuales eran la causa de una gran cantidad de sufrimiento a quienes lo experimentaban. Los terapeutas cognitivos entonces consideraban que las terapias debían estar dirigidas a poder modificar las creencias y los pensamientos disfuncionales o pensamientos deficitarios. Y esta segunda ola presenta un porcentaje de éxito mucho mayor respecto al éxito en el manejo de los trastornos. Y el tipo que continúa, el tipo de cambio que continúa persiguiendo, como les dije, es el cambio de primer orden. Perdón. Esto quiere decir que el terapeuta cognitivo nuevamente lo que va a hacer es tratar de modificar pensamientos, ¿sí? Creencias, esquemas respecto de la persona y poder sustituirlos o modificarlos por pensamientos o esquemas creencias que fuesen más adaptativas a ese entorno. Es cierto, como les decía, que uno de estos modelos, las terapias cognitivo-conductuales, han sido los modelos de psicoterapia que mayor evidencia han ofrecido al mundo de la psicoterapia, incluso en la actualidad, siendo la TCC el modelo de psicoterapia con mayor validez y eficacia dentro de la psicoterapia. Ahora,
Uno de los problemas que más han destacado en esta generación, en la segunda generación, respecto a la terapia, es que lo que se le critica principalmente es que se han concentrado mucho en hacer que las terapias sean efectivas, descuidando el estudio de el por qué es efectiva. Si nos ponemos a pensar, sea terapia cognitivo-conductual de la ansiedad, que vamos a estudiar más adelante, o terapia cognitivo-conductual de la depresión, es cierto que son los modelos con mayor eficacia y eficiencia. Sin embargo, lo que se le critica es que no se sabe por qué mejora la persona. La persona mejora, pero no se sabe o se lo critica por qué. Y esto lleva a que no se conozca bien qué partes del proceso producen exactamente un cambio positivo. Algunos autores consideran que lo que efectivamente hace que las personas cambien y mejoren tiene que ver con los componentes conductuales más que con los componentes cognitivos. Pero eso será cuestión para otro debate. Finalmente, entonces llegamos a lo que tiene que ver con las terapias de tercera generación. Sí, y estas terapias, las terapias de tercera ola, se las consideran a aquellas que presentan la perspectiva de la necesidad de establecer una aproximación más contextualizada y holística de la persona, ¿sí? Teniendo en cuenta no solo los síntomas y problemas del sujeto, sino también una mejora en la situación vital y en la forma en que el sujeto se vincula con el medio. Estas terapias consideran que los problemas psicológicos son debido en buena parte al contexto sociocultural y al contexto comunicacional del individuo, y más que la lucha contra la sintomatología, la terapia debe centrarse en reorientar y refocalizar la atención del individuo hacia las metas y sus valores. En este caso, lo que vamos a observar, sí, es que las terapias de tercera ola, producto un poco y surgen un poco de la crítica que les venías mencionando respecto de, ok, ustedes los TCC no pueden identificar o no pueden mencionar bien por qué cambian las personas, entonces nosotros nos vamos a concentrar un poco y vamos a proponer algo diferente. En ese sentido, sí, los terapeutas contextuales van a observar que el cambio o el énfasis está puesto en las funciones que tienen el pensamiento y las emociones, ¿sí? Y esto lo llamamos cambio de segundo orden. O sea, los terapeutas contextuales no vamos a pelearnos con esos pensamientos, con esas creencias, no vamos a intentar modificarlas, sino que lo que vamos a intentar es que la persona aprenda a relacionarse de una manera diferente con esos pensamientos. Vamos a ver a lo largo de la clase que efectivamente la persona no puede modificar lo que piensa o lo que siente. Hagan el intento ustedes. ¿Cuántas veces han intentado quitarse un pensamiento de su cabeza, dejar de pensar en algo o en alguien? Y de repente, cuanto más intentan dejar de pensar, ¿qué pasa? Más aparece, más intensidad tiene ese pensamiento o esa emoción. Por ende, algo que podemos entender al día de hoy es que las personas no podemos controlar lo que pensamos, no podemos controlar lo que sentimos, sino que solamente podemos controlar lo que hacemos. Y en ese sentido, las terapias contextuales aprenden, o sea, toman esto, ¿sí? Y dejan de luchar con esa idea de cambiar lo que la persona está pensando, modificar los pensamientos distorsionados, creencias, etcétera, sino que lo que va a proponer es entender qué función cumplen esos pensamientos y función, entendiendo el pensamiento, como ustedes ya saben, como un comportamiento privado que por lo tanto se rige bajo los principios de la conducta y por lo tanto los comportamientos privados también tienen una función y por lo tanto los terapeutas contextuales hacemos hipótesis funcionales constantemente respecto del consultante y tratamos de intervenir en función de eso. ¿Se entiende? Entonces, también las terapias contextuales están basadas en lo que vendría a ser un principio empírico, ¿sí? Centrado en estos principios, o sea que vamos a proponer y promover la investigación dentro de los modelos contextuales. No es que no son consideradas o no forman parte de las terapias basadas en evidencia, sino que efectivamente sí forman parte de las terapias basadas en evidencia, ¿sí? Hoy en día la terapia de aceptación y compromiso cuenta con más de 1000 estudios de RST, que son, perdón, RCT, que son los estudios con mayor
importancia en cuanto a su diseño metodológico y su utilidad dentro de la psicoterapia. Bien, entonces, por último, decimos que está centrado en la construcción de repertorios flexibles y eficaces en lugar de eliminar el problema tal como ya se los había mencionado. Muy bien, vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, hoy en día ya sabemos, hasta aquí con lo que hemos estudiado y lo que hemos visto juntos, que la ACT forma parte de las terapias contextuales de tercera generación y también sus autores, Hayes, Wilson y Strousal, también mencionan que ACT formaría parte de lo que se entiende como TCC, pero desde una nueva generación incorporando técnicas de aceptación y mindfulness junto con estrategias de cambio comportamentales para ayudar a las personas a vivir una vida en línea con lo que es verdaderamente importante para ellos. Entonces, mientras que la T de ACT se refiere a la terapia, ACT, a decir verdad, va mucho más allá de una psicoterapia, sino que nos provee un marco para poder comprender en profundidad el sufrimiento humano, al ser humano como persona y su sufrimiento, enfocándonos en una vida, en poder ayudar a desarrollar una vida que tenga mayor propósito, apertura y vitalidad. Entonces, ACT enfatiza la filosofía de la ciencia porque nuestros supuestos filosóficos, ¿sí?, son o traen consecuencias importantes. Por ejemplo, estas suposiciones, ¿sí?, pueden afectar la forma en la que abordamos problemas clínicos importantes, como el valor relativo de cuestionar la verdad frente a la falsedad de las creencias, a las creencias negativas de nuestros clientes sobre sí mismos. Todos, absolutamente todos, los médicos, los psicólogos, los científicos, tenemos supuestos filosóficos. Pero a decir verdad, ¿sí?, muchos nunca han articulado conscientemente estos supuestos. O sea, un médico cuando va a operar no se pone a pensar cuál es su supuesto filosófico de estar actuando y abriendo el páncreas y tratando de reseccionar, etcétera, etcétera. No lo hace, ¿sí? Y la falta de claridad con respecto a nuestro enfoque filosófico puede impedir un examen directo de las consecuencias de nuestra filosofía. Además, como les decía, la mayoría de nosotros no llegamos a nuestras suposiciones mediante un análisis filosófico que sea deliberado sobre el acto de la psicoterapia. Entonces, ACT sí va a enfatizar y sí va a prestarle atención a su supuesto filosófico. En ese sentido, empezamos diciendo que ACT forma parte de la tradición del conductismo radical que hemos estado estudiando, ¿sí? O el conductismo operante, también como se lo conoce. En segundo lugar, vamos a ver que la base filosófica de la terapia de aceptación y compromiso es lo que entendemos como una interpretación del conductismo radical que Pepper, un filósofo americano, que ahora vamos a hablar de él, lo denominó contextualismo funcional. Entonces, Pepper lo que sugirió es que todos los sistemas de pensamiento se pueden agrupar en unas pocas perspectivas según el tipo de categoría y la forma en la que se evalúan las evidencias. A esto se lo denominó hipótesis del mundo. Hizo referencia a que existen cuatro hipótesis del mundo, ¿sí?, según su punto de vista, que es el formismo, el organicismo, el mecanicismo y el contextualismo. En ese sentido, nosotros vamos a estudiar, o sea, en la bibliografía ustedes tienen detallado qué hace referencia a cada uno de ellos, qué es el formismo, qué es el organicismo, el mecanicismo y el contextualismo. Pero en esta clase yo voy a hacer bastante hincapié en en los dos últimos, en el mecanicismo y en el contextualismo. Entonces, empecemos por el mecanicismo. El mecanicismo es la hipótesis del mundo que más se ha utilizado en psicología. Toma la metáfora de la máquina, ¿sí?, y analiza al conocimiento, entendiendo que su objetivo del análisis es poder describir las partes y su interacción para llegar a la comprensión del fenómeno. O sea, que el mecanicista, ¿sí?, un enfoque mecanicista lo que va a hacer es determinar
la máquina, en este caso la mente, entendiéndola como una máquina, tratando de determinar cuál es el punto en donde falla esa máquina y tratar de ir a ajustar esa tuerca o tratar de arreglar eso que no funciona. Como ven, la mayoría de los modelos de psicología utilizan este enfoque, ¿sí?, de mecanicismo. De hecho, la medicina también está basada en un enfoque filosófico o en una filosofía de ciencia mecanicista. Por otro lado, tenemos a los contextualistas funcionales, ¿sí? Los contextualistas funcionales consideran al comportamiento como un acto en contexto, ¿sí? En lugar de dividirlo en cada una de esas partecitas o unidades. En este sentido, el comportamiento incluye el comportamiento como hablar, caminar, pero así también incluye los comportamientos privados. Para el contextualismo funcional, como hemos hablado, todo es considerado comportamiento. Mientras que algunas terapias intentan alterar una de las conductas de un consultante cambiando otras de sus conductas, como intentar cambiar sus emociones, cambiando sus cogniciones a través de, por ejemplo, la disputa cognitiva o el argumento racional, ¿sí? Esto no va a suceder en la perspectiva contextualista. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros intervenimos desde el cambio de segundo orden. Entonces, los eventos psicológicos, ¿sí?, no son intrínsecamente malos o problemáticos desde el contextualismo funcional, ¿sí? Lo problemático, en todo caso, desde el contextualismo, es el contexto en el que ocurren esos comportamientos y la función que tiene el comportamiento. Entonces, lo importante aquí, desde una mirada contextualista, es poder entender cuál es la función del comportamiento dentro de su contexto general, incluyendo factores interpersonales, intrapersonales, históricos de aprendizaje y situacionales. Recuerden, como hemos visto, que en conductismo nosotros no solamente estudiamos antecedentes inmediatos, sino que también estudiamos los antecedentes históricos del sujeto, ¿verdad? La segunda característica que tiene el contextualismo, sí, que también es importante, es el énfasis en la verdad, en una verdad pragmática de las cogniciones. ¿Sí? Y el criterio de verdad para los contextualistas es la viabilidad del comportamiento del cliente. Entonces, un comportamiento es viable o verdadero si lleva al cliente en una dirección que sea consistente con sus valores o con lo que le importa. Y el objetivo de ACT es predecir e influir en el comportamiento, ¿sí?, para que nuestros clientes puedan responder a su mundo tal como se desarrolla en el momento dado, con mayor flexibilidad, en lugar de una forma que sea más rígida, repetitiva o problemática. En lugar de sugerir que los clientes cambien sus pensamientos y sus sentimientos, como hemos visto, le vamos a ayudar a cambiar el contexto en el que ocurren los pensamientos y los sentimientos y a examinar la función de su comportamiento. Esto, como ven, no es muy diferente a lo que hemos estado estudiando en las unidades anteriores. Entonces, a modo de síntesis y a modo de comprensión, voy a utilizar una metáfora de Carmen Luciano, una de las referentes de habla hispana también más importante dentro de ACT, que es una terapeuta española llamada Carmen Luciano, y que ella toma la metáfora del árbol haciendo referencia, bueno, dividiéndolo, ¿no?, en las raíces, en el tronco y en la copa. Cuando hablamos de las raíces dentro de ACT, hablamos del contextualismo funcional, ¿sí? Y decimos que todo árbol necesita raíces que le permitan asentarse, crecer, y este es el papel del contextualismo funcional. Entonces, como ya vimos, se considera la conducta de las personas en su contexto y especialmente la función que cumple en este, ¿sí? Además, no se busca solo predecir el comportamiento, sino también poder influir sobre él. Luego tenemos el tronco, ¿sí? Y el tronco crece, se fortalece con los hallazgos que son obtenidos a través de la investigación, conociéndose de forma mucho más precisa las leyes que gobiernan la conducta humana. En otras palabras, ¿sí?,
conocemos de una forma mucho más clara de dónde viene todo lo que se engloba la conducta humana y cómo varía esta en función del contexto. Esto es un gran avance que protagoniza lo que se conoce como la teoría de los marcos relacionales o RFT. ¿Qué es la teoría de los marcos relacionales o RFT? Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía. No vamos a profundizar demasiado en ellos porque verdaderamente es una teoría muy compleja, ¿sí? Entonces, los invito a que puedan leer de la bibliografía qué es y cómo funciona RFT de una manera muy básica, pero no vamos a, como les digo, a profundizar demasiado. Lo principal es entender que RFT es una teoría conductual del lenguaje y de la cognición. Si ustedes observan la historia de Skinner, ¿sí? Van a ver que a lo largo de su vida profesional, él fue desarrollando todo lo que es el conductismo operante y en sus últimos años de vida empezó a desarrollar lo que se conoce como el conductismo, la conducta verbal. De hecho, tiene un libro publicado, ¿sí? Denominada Conducta Verbal, en donde hace un análisis y un estudio del comportamiento verbal, los distintos tipos de conductas verbales que existen, cómo funcionan y demás, pero lamentablemente no llegó a terminar de estudiar todo el comportamiento verbal, ¿sí? Sino que falleció antes. Y Hayes, con un grupo de colegas, bueno, profundizó los estudios de Skinner y desarrolló la teoría de los marcos relacionales, continuando y profundizando el estudio que Skinner dejó inconcluso. ACT se nutre del conductismo operante y también se nutre de RFT. Finalmente tenemos las ramas del árbol, la copa, que son las diferentes aplicaciones del contextualismo funcional, y allí es donde el conocimiento obtenido del lenguaje y la cognición ha permitido transmitir maneras mucho más flexibles y eficaces de funcionar en los distintos ámbitos, ¿sí? Que no solamente es la clínica, sino también que pueden ser en otros ámbitos, ¿sí? Y allí encontramos en las distintas ramas las distintas aplicaciones de las terapias contextuales, como por ejemplo ACT, como por ejemplo FAP, como por ejemplo CFT y muchas otras más. Entonces, el objetivo de la psicología contextual es que las personas conozcan su vida de una forma más flexible y de acuerdo a lo que valoran, sea en el contexto que sea. Muy bien. Hasta acá hemos visto la primera parte de la clase, que hace referencia, como les dije, a poder entender y comprender las bases de la terapia de aceptación y compromiso. A continuación, vamos a iniciar un módulo que está vinculado a poder comprender cómo entiende a la psicopatología la terapia de aceptación y compromiso o ACT. Por lo pronto, por lo tanto, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es el sufrimiento humano. Como hemos hablado al principio de la clase, ACT no es un modelo, un procedimiento o un conjunto de técnica, ¿sí? Sino que ACT es un modelo clínico, ¿sí? No recuerdo, creo que dije no es un modelo y ahí me equivoqué. Vuelvo a repetirlo para que quede claro, ¿sí? ACT no es un protocolo, creo que ahí me equivoqué. No es un protocolo, sino no tampoco es un procedimiento, como les decía, o un conjunto de técnicas. ACT es un modelo clínico y todo modelo clínico abarca tres cuestiones centrales. Un modelo psicopatológico, un modelo o concepción de salud y un modo de actuar o de intervenir. ¿Sí? ACT no surge como un tratamiento para un trastorno específico, como lo fue la TCC, sino que aborda una cuestión que es mucho más amplia, que hace referencia al sufrimiento humano. Más allá de las etiquetas diagnósticas, de los criterios clínicos, de las conceptualizaciones teóricas, los seres humanos tienen una enorme capacidad de sufrir. Esto lo hemos visto en una clase cuando estudiamos el campo de la psicoterapia, que hablábamos de que el sufrimiento humano es una condición inherente, ¿sí? A las personas, a los seres humanos. Entonces, un modelo adopta una determinada forma de entender los fenómenos clínicos y sus causas, o sea, es decir,
que un modelo señala cuáles son los aspectos relevantes y cuáles no de los fenómenos clínicos, ¿ok? En ese sentido, ACT adopta explícitamente una postura sobre el dolor un tanto inusual en el panorama de las psicoterapias. Y aquí hablamos del concepto dentro de ACT denominado la normalidad saludable. La mayoría de los modelos de psicoterapia han adoptado esta posición, ¿sí? Que el sufrimiento es causado por algo que está funcionando mal. Esta posición la solemos denominar como normalidad saludable, ya que se asume que lo normal es estar libre de sufrimiento y que el sufrimiento es la excepción. Es un supuesto compartido por aquellas ideas de medicina, ¿sí? Que consideran a la salud como la ausencia de enfermedad. En el campo psicológico asumimos que lo normal es el bienestar, salvo que se presenten perturbaciones. Ahora, en ACT adoptamos una posición un tanto diferente en relación al sufrimiento, ¿sí? Para los seres humanos, el sufrimiento es normal desde una mirada ACT. Es completamente normal y esperable que nosotros como seres humanos suframos a lo largo de nuestras vidas. Y la ausencia completa de sufrimiento podría entenderse como la excepción. Entonces, desde ACT consideramos esto como lo que denominamos la normalidad destructiva, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ver. Una suposición generalizada en las sociedades occidentales es que los seres humanos son por naturaleza psicológicamente positivos y la felicidad es típica. ACT llama a esto el supuesto de normalidad saludable. Y la felicidad no es la emoción predeterminada en las personas. Sentirse inseguro, sentirse ansioso o deprimido es mucho más frecuente. Esta suposición desafortunadamente nos lleva a creer que si no nos sentimos felices o positivos, hay que entender que hay algo que está funcionando mal. El estrés o el malestar es visto como una forma de patología o trastorno en lugar de ser parte normal de la experiencia humana. Piensen un minuto en sus vidas, deténganse a analizar sus propias vidas y evalúen si algo de esto es consistente con lo que les sucede a ustedes. ¿A qué me refiero? A entender que, ¿acaso ustedes pueden decir que tienen una vida completamente feliz? O sea, que pueden experimentar la felicidad y nada más que eso. O que por el contrario ustedes pueden experimentar un abanico de emociones, en donde la felicidad está incluida, pero también aparece la tristeza, también aparece la inseguridad, también aparece la ansiedad, también aparece el dolor, también aparece la preocupación, los celos, etcétera, etcétera. Entonces, asumir como sociedad que lo normal es estar feliz implica que cualquier otra expresión es anormal y que está mal y que hay que cambiarla. Bueno, ACT plantea que eso no es así, porque a decir verdad, es más frecuente que existan esa paleta de emociones, sensaciones y recuerdos más que la felicidad pura constante. Entonces, la suposición de la normalidad saludable nos alienta a utilizar lo que entendemos como evitación experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier expresión que sea diferente a la felicidad va a llevar a que las personas pongamos en marcha una serie de comportamientos, ¿sí? En función de evitar todo aquello que genera esa emoción distinta a la felicidad. Entonces, si yo siento ansiedad, por ejemplo, por rendir un examen, y esa ansiedad es muy displacentera para mí, es una emoción muy difícil de convivir y de llevar y claramente es distinta a la felicidad. Entonces probablemente yo haga una serie de cosas para evitar entrar en contacto con esa ansiedad. Por ejemplo, un caso más extremo, ausentarme del examen y posponer, posponer, posponer. Por ejemplo, posponer la lectura, ¿sí? En lugar de agarrar el libro y ponerme a leer, decir, bueno, leo más tarde, bueno, en media hora arranco, bueno, mañana empiezo, juro que empiezo mañana. Muchas veces la procrastinación también puede ser entendida como una expresión de evitación experiencial, que es no contactar con aquello que me genera algún tipo de malestar o padecimiento. ¿Ok? Entonces, el contenido negativo,
como hablamos, recuerden, cambio de segundo orden, no es en sí mismo el problema. Por el contrario, puede ser de ayuda para tomar conciencia del mundo y permanecer a salvo. Nosotros desde ACT trabajamos muchísimo con esta idea de entender y de poder contactar con esa emoción, con esa sensación o con ese recuerdo y tratar de entender cuál es su función, para qué está ahí, qué te quiere decir esa emoción, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de que esté la ansiedad ahí presente? ¿Será tal vez que esa ansiedad es una forma de hacerte saber que estudiar, rendir, aprobar este examen forma parte de un objetivo mucho más grande, que es recibirte y poder, por ejemplo, ponerte en contacto con ayudar a otras personas y poder hacer aquello que te importa en tu vida y que entonces te está delatando esa ansiedad que es una forma, es una alarma de, hey, presta atención, pues esto es importante de verdad para vos, ¿sí? Dedicale el tiempo que tenés que dedicarle porque esto es importante para vos, ¿ok? Entonces, desde ACT intentamos entender la función de las conductas más que buscar suprimirlas y eliminarlas y cambiarlas. Entonces, aquí solo unas preguntas como para reflexionar. En el día de hoy, ¿tus pensamientos fueron más negativos o positivos? En la última semana, ¿experimentaste mayores momentos de felicidad o de estrés y preocupación? La última vez que estuve fuera, ¿noté más cosas que me gustan o que me desagradan? Cuando veo gente en la calle, ¿tiendo a evaluarlos de forma positiva o negativa? En general, ¿qué noto primero? ¿Los defectos de las personas o sus fortalezas o éxitos? Bien, simplemente como les decía, una forma de evaluar y de reflexionar en función de lo que venimos hablando, de cómo nuestra mente tiende muchas veces a hacer hincapié en una parte de la historia y no en toda la historia completa. Como ven en la pantalla y en función de la investigación, en general las personas tienden a notar que sus respuestas suelen ser más negativas que positivas. ¿M? Entonces, el hecho de ACT nos ayuda a entender que esto puede ser, forma parte de nuestra propia experiencia. Entonces, ACT propone ayudar a las personas a identificar sus valores, ya vamos a ver de qué se trata eso, y vivir una vida de forma consistente con ellos. Esto es importante, ¿sí? Porque cuando uno logra vivir una vida de acuerdo a sus valores, es más probable sentir que la vida de uno tiene sentido, tiene dirección. Podrían pensar que esto que ven en pantalla es algo relativamente sencillo, pero lamentablemente no es así. Los humanos estamos muy acostumbrados a retrasar, evitar o simplemente no hacer cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, a pesar de que contactar a familiares, cuidar de nuestra salud, nuestra alimentación, formarnos en nuestra profesión o ir en búsqueda de un ambiente laboral que me haga sentir cómodo, sea importante para nosotros, igualmente podemos no contactar a esos familiares o amigos y posponerlo, abandonar el plan de alimentación, abandonar el programa de entrenamiento, permanecer en el mismo trabajo, aún si nos damos cuenta de que estamos hartos, que estamos podridos de eso. Piensen en sus propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez que evitaron o dilataron hacer algo que verdaderamente era importante para ustedes? Esto se llama evitación experiencial, ¿sí? Y desde ACT lo entendemos como la raíz del sufrimiento humano. Entonces, esto lo vamos a pasar un poco porque quiero llegar a este punto. Quiero que hablemos de la flexibilidad psicológica. El modelo de flexibilidad psicológica, sí, se ocupa explícitamente de los aspectos que señalamos como centrales para el modelo. Por un lado, se ocupa de cuáles son los procesos conductuales que llevan a la psicopatología, ¿sí? Es decir, los procesos de rigidez o inflexibilidad psicológica. Y por otro lado, postula un modelo de salud, el cual hace referencia a los procesos que constituyen la flexibilidad psicológica. Por último, dado que esto es un modelo, ¿sí? Propone una serie de principios vinculados a la intervención para tratar de formar o de transformar
la rigidez en flexibilidad. La flexibilidad psicológica podemos definirla como la habilidad que tienen las personas para el cambio o la persistencia de las conductas que están al servicio de sus valores. Se trata, en definitiva, de, en este momento, en esta situación, actuar de manera consistente con lo que sostiene como importante la persona. Y entonces la flexibilidad está mediada por un conjunto de procesos psicológicos, ¿sí? Cuya ausencia de esos procesos va a generar rigidez psicológica. Y estos procesos históricamente se los han conocido y se lo ha graficado con un gráfico que se denominó Exaflex. Bien, aquí lo podemos ver. El Exaflex, entonces, perdón, la flexibilidad psicológica, entonces, como ya les dije, hace referencia a la posibilidad de contactar con eventos privados, pensamientos, emociones, sensaciones, recuerdos, que ocurren en el momento presente, aquí, ahora, en este momento, tanto como nos sea posible como seres humanos, al tiempo que elegimos abandonar o persistir en una acción que implica malestar, pero que está al servicio de los valores que uno identifica como propios. El modelo de la flexibilidad psicológica es la base de ACT como psicoterapia y propone un conjunto de procesos conductuales que comprenden la patología y la salud psicológica. Entonces, en ACT vamos a hablar de flexibilidad o inflexibilidad psicológica y ese va a ser el continuo que va a determinar la psicopatología. Entonces, por un lado tenemos los procesos que median la flexibilidad, que son los que ven en pantalla, la aceptación, el estar en el momento, en contacto con el momento presente, las acciones orientadas a valores, los compromisos de acciones orientadas a valores, el yo como contexto y la difusión, mientras que el otro lado hace referencia a la rigidez psicológica. Por ejemplo, el yo como contenido es la contracara del yo como contexto, la fusión es la contracara de la difusión, la evitación experiencial es la contracara de la aceptación experiencial, como verdaderamente se lo conoce, estar alejado del momento presente es la contracara de estar en contacto con el momento presente, ¿sí? Direcciones valiosas y acciones comprometidas o compromiso con acciones en dirección valiosas también están vinculadas a la contracara que tiene que ver con la evitación experiencial. Entonces, vamos a avanzar un poco. Y la tarea entonces del terapeuta ACT es generar un contexto socioverbal que favorezca la adquisición y utilización de estas habilidades al servicio de los valores personales del paciente en un contexto en el cual las experiencias internas no sean un obstáculo para poder acercarse a los valores personales. Una vez que te das cuenta de que el control y el cambio son incompatibles, sentís la sensación de libertad impresionante. Con esto vamos a dar cierre a la primera parte de la clase. Vamos a dividir la clase en dos partes. Esta primera parte que tiene que ver con bases y fundamentos de ACT. Y en la próxima clase, en la próxima, perdón, de video que van a tener colgado, vamos a empezar a hablar de los tres pasos de ACT. Así que voy a dejar de compartir y voy a frenar la grabación para que puedan ir al segundo video. Nos vemos pronto.